Dios les bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy la palabra titulada Provisión y Protección en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 32. Vamos así mismo a orar, hermanos, para entender verdaderamente lo que es la provisión y la protección de Dios. Señor y Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has cuidado. Señor, y porque no nos ha faltado ni nos ha fallado. Te pedimos, Padre, que nos guíes en una manera especial y que asimismo tu sabiduría nos dé el entendimiento necesario, Padre, para poder entender la provisión y la protección como solamente tú la sabes. Háblanos, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que, hermanos, miramos entonces acá el capítulo 31, el capítulo 32. Podemos ver, ¿verdad?, que la versión del mismo Senaquerib, de la invasión que tomó lugar entonces, cuando vemos acá que el capítulo 31 habla de la provisión para los sacerdotes, y luego el capítulo 32 habla de lo que es la protección así mismo para el pueblo. Pero la versión del mismo Senaquerib de esta invasión ha sido hallada en un prisma de barro que él mismo había hecho, hermanos. Y ahora está lo que es en el Museo Oriental de Chicago. Y lee diciendo lo siguiente, dice: a Ezequías, rey de Judá, que no se había sometido a mi yugo, 46 de sus ciudades fortificadas yo sitié y capturé, 200,150 personas yo tomé como botín. A Ezequías mismo lo encerré como un pájaro enjaulado en Jerusalén, su ciudad real. Edifiqué una línea fortificada contra él y rechacé cuantos salieron por la puerta de su ciudad. Ningún rey asirio jamás había escrito de una derrota, especialmente una tan devastadora como el desastre de Jerusalén. Pero es significativo que Sennacherib no se atribuyó haber tomado a Jerusalén. La confirmación más sorprendente de la historia fue esta. Así que, hermanos, podemos ver acá que podemos esperar, ¿verdad?, que Dios intervenga cuando has dedicado tiempo a interceder. Tenemos que tomar esa decisión, ¿verdad?, de darle la oportunidad a Dios para que Dios interceda. Interceder significa, hermanos, que otro, en este caso Dios, otro ser, ¿verdad?, Am, intervenga, se interponga, ¿verdad?, en medio de la situación. Y muchas veces nosotros no le damos la bienvenida a Dios para que así mismo haga esto. Entonces vemos acá que el capítulo 31, ¿verdad?, nos muestra también un poquito más de información de idolatría. Pero comenzamos con esto, hermanos. ¿Por qué era tan mala la idolatría? Pues los israelitas tenían acceso al Dios verdadero, pero constantemente caían en la adoración de ídolos en sus vidas que no habían hecho absolutamente nada por ellos, porque los ídolos, hermanos, no tienen ningún poder. Muchas veces de piedra o de madera. Hicieron a un lado la adoración al Creador para poder adorar su propia creación que hicieron con sus propias manos. Mire esto. Así que no estaban ellos adorando. Nosotros, si cometemos idolatría, no estamos adorando al Dios divino, sino que estamos adorando algo que quizás nosotros hemos construido con nuestras propias manos. Los sacerdotes no habían sido apoyados por el gobierno durante los reinados de los reyes malvados, y ahora que el templo había sido reparado, pues Ezequías organizó a los sacerdotes y la obra del templo, que volvió a ponerse en marcha de acuerdo con el plan que originalmente había establecido David, como lo dice Primera de Crónicas, capítulo 23, del 6 al 23. Entonces vemos que en el capítulo 31, 4 al 8, que Ezequías volvió a instalar la práctica del diezmo, que era dar la primera porción de su ingreso a los sacerdotes y los levitas para que así pudieran servir libremente a Dios y ministrar al pueblo. Algunas veces, hermanos, esto confundía a la gente, que es el diezmo y que es la ofrenda. Pues el diezmo, hermanos, es el 10%, y como vemos aquí, literalmente se saca primero y se utilizaba entonces para que el ingreso, ¿verdad?, pudiera así mismo mantener a los trabajadores del Señor, a los líderes del Señor, ¿verdad?, en este caso los sacerdotes, y para poder cubrir los gastos de lo que podía así mismo podía ser gastado, invertido así mismo dentro de lo que es el templo. Em, los que trabajan para Dios, ¿verdad?, necesitan ser sostenidos por el pueblo de Dios. ¿Y acaso recibe la primera porción de su ingreso Dios? ¿Verdad? Nosotros sacamos, ¿verdad?, nuestra parte, nuestra porción que le corresponde a Dios. La generosidad
hace que nuestra ofrenda sea agradable a nosotros mismos y a Dios, como lo dice segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. ¿Cuán diferente sería la iglesia de hoy si todos los creyentes, verdad, siguieran ese patrón con fidelidad de dar así mismo sus diezmos, verdad, como enseña la palabra de Dios? De igual manera, podemos ver acá también que porque Ezequías ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor, pues guió al pueblo de Judá a una renovación espiritual. Y sus acciones, hermanos, sirven como un modelo de renovación para nosotros mismos. Podemos ver que él recordó la compasión de Dios, él continuó a pesar del ridículo, él también buscó agresivamente retirar las malas influencias de su vida, él intercedió por el pueblo pidiendo el perdón de Dios y él también estuvo abierto a la espontaneidad en la adoración y él contribuyó también con generosidad a la obra de Dios. Así que si está faltando algo en nuestras vidas, hermanos, vamos a considerar, ¿verdad?, que podemos aplicar y renovar en nuestro compromiso así mismo con Dios. Asiria era un gran imperio en los tiempos de Ezequías y controlaba así mismo también lo que era la mayor parte del Medio Oeste. Y desde una pequeña franja de tierra localizada en lo que hoy en día es Irán y también Irak. Pues entonces comenzó a establecer su poder bajo lo que es el gobierno de Asurnassirpal II. Entonces Sennacherib tenía la intención de conquistar las ciudades fortificadas de Judá para luego forzarlas a pagarle tributo. Entonces el forzar las naciones a pagar tributo era una manera excelente de que aquellos reyes extranjeros construyeran la base de su ingreso. En otras palabras, venimos, tomamos control, nos tienen que dar ese tributo, que es como decir un tipo de impuesto, un pago, y eso va a hacer que crezcan entonces las ganancias y las finanzas del otro reino. Cuando el rey Ezequías fue confrontado con el alarmante prospecto de la invasión a Siria, tomó dos decisiones importantes. Hizo todo lo que pudo para manejar la situación y también confió los resultados a sí mismo a Dios, que es la manera que debemos de reaccionar nosotros, ¿verdad? Cuando nos dan noticias buenas o noticias malas, en la mano de Dios está. Los manantiales naturales eran algunos de los principales suministros de agua de Jerusalén y se tenían que construir las ciudades junto a manantiales que fueran suministros de aguas confiables. Ezequías entonces, hermanos, pudo ver con los ojos de la fe y el número de sus oponentes no significaba, ¿verdad?, algo mientras él estuviera del lado de Dios. La victoria no se logra, ¿verdad?, con el ejército, con un ejército, ni tampoco con la fuerza física, sino con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Una prueba, ¿verdad?, que puede revelar el verdadero carácter de la persona es la que experimenta. Cuando experimenta una prueba, puede verdaderamente demostrar el carácter. Dios probó a Ezequías para ver cómo era en la realidad y para mostrar sus propios defectos y la actitud de su corazón. Pero Dios, hermano, no abandonó totalmente a sí mismo a Ezequías, no lo tentó a pecar ni le tendió una trampa. La razón de la prueba era fortalecer a Ezequías, desarrollar su carácter y prepararlo, hermano, para las tareas que tenía a sí mismo por delante. Algunas veces experimentamos situaciones en nuestras vidas y tenemos que entender que estas situaciones, hermanos, nos ayudan a desarrollar, ¿verdad?, un equipaje espiritual, un arma espiritual para que podamos prepararnos y luego implementarlo en el momento necesario. Podemos ver acá que Babilonia estaba creciendo lenta y silenciosamente para llegar a ser así una fuerza o una potencia mundial. Y vemos acá también que podríamos preguntar esta pregunta: ¿por qué dejó Dios a sí mismo a Ezequías? Entonces, después de que Ezequías fue sanado de su enfermedad, aparentemente desarrolló una actitud soberbia. Nuevamente, hermanos, el orgullo, ¿verdad? Ahora estamos viendo esto, no se había visto tanto al principio de las historias, pero estamos viendo una repetición de la soberbia, de lo que es el orgullo, ¿verdad? El creerse, el olvidarse de que fuimos hechos y creados por Dios para honrarle a Él y no nosotros mismos, y que no hemos hecho todo con nuestras propias manos. Cuando llegaron los embajadores para preguntar acerca de su curación milagrosa, Dios dio un paso atrás para ver la forma en que Ezequías respondería. Y desafortunadamente las acciones de Ezequías revelaron su soberbia. Señaló sus propias hazañas y no las de Dios, como dice Segunda de Reyes 20, del 12 al 19. Y el orgullo, hermanos, es una actitud que eleva nuestro esfuerzo o habilidades por encima de las de Dios, o trata con desdén, ¿verdad?, su obra en nosotros, y nos provoca
a felicitarnos a nosotros mismos por nuestro éxito y a menospreciar a otras personas. Dios no se opone a la autoconfianza, a la autoestima saludable o a las satisfacciones por nuestros logros, pero Dios sí se opone, hermano, a la actitud necia de acreditarnos lo que ha hecho Él o por sentirnos superiores hacia otras personas. Podemos ver, hermanos, aquí que mencionamos en este momento un poco de la biografía de Manasés, que nos va a preparar un poquito más para en los capítulos que siguen. Puntos fuertes y logros de Manasés, que a pesar de las amargas consecuencias de sus pecados, aprendió de ellos. También se arrepintió ante Dios por sus pecados con humildad. Debilidades y errores, pues él retó la autoridad de Dios y fue derrotado. También revirtió muchos de los resultados positivos del gobierno de su padre Ezequías. Y también, hermano, tristemente, escucho esto, sacrificó a sus hijos. Hermano, sacrificó a sus propios hijos, a los ídolos. Lecciones de su vida. Dios hará mucho para conseguir la atención de alguien. El perdón se ve limitado no por la cantidad de pecados cometidos, sino por nuestra disposición a arrepentirnos. La historia toma lugar asimismo en Jerusalén. La ocupación de Manasés fue rey de Judá. Sus familiares fue, el padre fue Ezequías, su madre fue Epsiba y su hijo fue asimismo Amón. Así que, hermanos, vamos a seguir. Gracias, Padre, Señor, por ayudarnos a poder ver a través de estas historias errores que han sido cometidos y poder reflexionar en base a estas enseñanzas y pensar en nuestras vidas, autoevaluarnos y ver, Padre, si en nuestras vidas tenemos estas mismas situaciones. Poseemos un espíritu de soberbia, poseemos un orgullo, poseemos un pensamiento de nosotros mismos, Señor, que pone a un lado lo que has hecho por nosotros y solamente busca el autocrédito. Pedimos, Padre, que nos ayudes así mismo a poder evaluar nuestras vidas y en este tipo de análisis que hagamos en nuestras vidas, Padre, Espíritu Santo, quebranta, quiebra, rompe, Señor, y moldéanos de acuerdo a tu voluntad en nuestras vidas. Para la gloria y la honra tuya pedimos esto, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga. Bendiciones.